¿Me escuchan, chiquillos? Sí, sí. Se escucha. Ya, perfecto. Deme un segundo. Ya. Estoy grabando, estoy grabando. Bueno. Hola, ¿cómo están? Lo siento por los 7... ¿Cómo que no sirve? Espérenme. Ah, no, wait. Deme un segundo. Tengo un problemilla. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estuvo el 18? No fue el mejor, pero estuvo bueno. Ah, ya, qué bueno. Por lo menos estuvieron con la familia, se pudieron juntar, la gente que no estaba en cuarentena. Sí, sí, un poquito. Ah, ya, qué bueno. Acá nosotros en San Vicente estamos en cuarentena, entonces... Ya. Empecemos. Uy, la tecnología me está ganando. Supongo que todos vieron el video, ¿cierto? Ya, supongo que sí. Obvio. Ya. Voy a hacer un repaso de los conceptos que están aquí, estos del auxiliar. Entonces, ya, empezamos. Uy, tengo muchas cosas aquí. Ya, lo que teníamos que hacer en este auxiliar era encontrar gradientes, divergencia, rotor. Eran esas tres cosas lo que hicimos. Entonces, como les dije en el video, el gradiente es el campo vectorial que está definido acá, que son las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Entonces eso te va a dar un campo vectorial. Los gradientes se calculan a campos escalares. Eso hay que tener el ojo. Ya, es fácil tener un campo escalar que, no sé, pues puede ser x, y le sacáis el gradiente y eso sería 1,0,0,0, ¿cachai? Pero puede depender de x, z, entonces ahí te da un campo... Ay, quiero estornudar, perdón. Achua, achua. Ah, ya, se me fue. No, ahí está. Ya, perdón. La primavera. Ya. El operador Nabla que tenemos acá es este operador que tiene las tres derivadas parciales en cada coordenada, ¿cierto? Entonces, vamos a definir la divergencia como el producto punto entre el operador Nabla y un campo vectorial, ¿cierto? Cuando uno calcula la divergencia f de un campo vectorial, f es un campo vectorial, ¿cierto? Campo vectorial. La divergencia lo que nos va a dar es un escalar, ¿cierto? Porque es la suma de las derivadas parciales. Ya, nosotros definimos F1, F2 y F3 como si tengo un campo vectorial F, voy a tener que esto va a ser F1, F2, F3. Ahí están las tres coordenadas con respecto... Chuta, se me fue. F1, F2, F3. Y ahí tenemos las tres coordenadas con respecto... Y aquí derivamos con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Lo sumamos y nos da la divergencia de F, ¿cierto? Chao, que te vaya bien. Y el rotor de F lo definimos como el producto cruz entre el operador Nabla y F.
o sea, cuando uno hace el producto crudo entre el operador nabla y F, nos da esto. Yo nunca me lo aprendí de memoria porque igual, o sea, igual debe ser fácil aprenderse la memoria, de I, de F3, ya, filo. Pero yo siempre hacía el producto cruz porque no, ¿para qué me iba a aprender esa memoria? Y por las moscas, por si las moscas. Anda una mosca volando a todo esto. Andan hartas moscas, ya. Entonces aquí hacemos solamente este producto cruz, I, J y K. Todos sabemos el producto cruz, entonces eso no lo voy a explicar. Yo me acordé de cómo hacer el producto cruz hace súper poco, como que en la U se me olvidaba, pero ya, filo. Eso, ya. Lo que nos pedían acá era dibujar los campos vectoriales, de estos 3 campos vectoriales que teníamos. Y notamos la diferencia entre este y este, los vimos, ¿cierto? Por ejemplo, este que tiene cambiado, vemos que en la primera coordenada tiene el menos y, después un x y menos z. Acá, en comparación con este, acá es x, y, z. Podemos ver que ese cambio hacía que fuera como un remolino. ¿Se acuerdan? En el video se los puse, ¿cierto? No se me pasó eso. Se los puse, ¿cierto? Sí, se puso. Ya. Era un remolino. En cambio acá, el 3, notamos que era como líneas de campo que salían de una partícula, ¿cierto? Bueno, no era una partícula, pero era del centro. Pero uno lo puede pensar como una partícula. Salían en todas las direcciones. Entonces, cuando nosotros le calculamos el rotor a esta, ¿se acuerdan cuánto nos dio el rotor? Nos daba el rotor de F, nos dio que era 0. ¿Por qué? Porque no había nada girando. Todo salía. Todo salía, todo salía, todo salía. De acá. En cambio, si acá yo le hubiese puesto los menos antes, todas las líneas de campo hubiesen entrado. Hubiesen entrado para adentro. Bla, 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 bla. Y el rotor lo más probable, bueno, el rotor en verdad no es lo más probable, el rotor de F hubiese sido 0. ¿Yep? Entonces, calculamos la divergencia del rotor de los campos anteriores. ¿Quedó alguna duda con el cálculo de eso? Igual, miren, esto no es como que, en verdad no tiene una ciencia detrás y como, oh, qué difícil esto, sino es la matraca, y cuando la mayoría de los errores que se cometen acá es en la matraca. Por ejemplo, yo cometí error así calculando el rotor de creo que era, sí, era el rotor de cometí un error, creo que lo tengo acá, divergencia, acá. Te comiste un menos, una cosa así, me acuerdo. Sí, creo que me comí un menos. La cuestión es que esos son los errores más comunes. Yo soy súper atarantada y escribo rápido y toda la cuestión, pero la idea de que cuando ustedes hagan el control o cuando hagan cualquier cosa de esta, la idea es que revisen, hagan de nuevo los pasos en su mente. Yo me acostumbré a hacer eso porque mi mamá en el colegio me obligaba a revisar las pruebas y me retaba cuando llegaba de una prueba y me decía, ¿revisaste la prueba? Y yo, no, ya, me retaba. Entonces yo estoy acostumbrada a revisar las preguntas como 3 veces. Y hay veces que uno las revisa y como que se guía por lo que está haciendo, que en verdad estaba malo, entonces como que volví a equivocarte hasta que después te das cuenta como, oh, qué tonta, ahí estaba. Entonces la idea es que revisen. Acá sacamos el rotor y era este era el rotor de lo que no había dado. Pero eso, po. La idea es revisar porque siempre, o sea, no siempre, en verdad uno se le pueden pasar los menos, los más, una multiplicación, pusiste mal el signo delante de un paréntesis, entonces esas cuestiones siempre pasan, siempre pasan, siempre pasan. Y es una lata que te baje la nota em, por que tengáis, ¿cómo se llama?, un error de eso. Creo que tenía acá... Ah, ya. Después acá calculé el rotor del E3, tengo metido, y aquí vimos que nos daba 0, porque nos daba justo el signo cambiado del otro, y en el otro también nos daba 0, entonces el rotor de este era 0,0,0. Ya. Eso es lo primero. No creo que hayan quedado muchas dudas, sino solamente el hecho de que los cálculos y los paréntesis, y hay veces que son demasiado largos. Ya. Ahora, la C nos pedían calcular, ay chuta, nos pedían calcular, voy a cambiar el lápiz, el gradiente en coordenadas cartesianas de este escalar, ¿cierto? Este es un escalar, por eso tenemos que calcular gradiente. Ya.
Y eso es lo mismo, es cálculo, es derivar, te da un vector, perdón, el gradiente f va a ser igual a esto de i, df de z. Y eso era. Eso era eso. No es difícil de derivar derivadas parciales, nada más, que lo aprendieron en CBB. Y ahí la P2 era más chata, que es como demostrar cuestiones. Uy, perdón. Hicieron una pregunta de esta en el foro, que era el laplaciano. Creo que era esta. Acá nos decían que, ¿dónde tengo el puntero? Acá. Decían que phi era escalar, f era y g, perdón, phi escalar, f y g vectoriales, ¿cierto? Y nos pedían acá calcular la divergencia de phi por el gradiente de phi, y teníamos que demostrar que era la norma al cuadrado del gradiente de phi más phi por el laplaciano de phi. Entonces, para sacar laplaciano a un escalar. Y el laplaciano, ¿qué nos dice que es la segunda derivada sumada, ¿cierto? Espérame que tengo acá algo. Entonces, después abajo, ya, nosotros decimos ya, a un escalar le saqué el jacobiano. Ah, dime Victoria, te leo. ¿Cuál duda tienes? ¿Por qué no tengo esto? Ah, ya, te digo el tiro ese. Ya. Pero entendiste la en R3, ¿cierto? ¿Se entendió la en R3? Porque eso es como después hacerlo general. Ya, lo voy a hacer acá. Ah, mira, tenía el lápiz en la mano, qué tonto. Ya. Entonces, en Rn, ya. En Rn tenemos la divergencia de phi, el gradiente de phi, igual a la divergencia de... Ya, ¿qué nos pedían? Tenemos eso. Tenemos que... Ya, perdón, me estaba confundiendo. Ya. Entonces vamos a empezar por este lado, ¿cierto? Vamos a llegar que esto va a ser igual a... Era esto más el laplaciano de phi. ¿Cuánto era? Ah, phi laplaciano de phi. Ya. Entonces, ¿qué nos dice esto? Ya. Esto va a ser la divergencia, esto, de phi por... ya, ¿qué es el gradiente de phi? En R... Ya, en R2 va a ser de phi de x más de phi de y en j tongo, ya, bla. Eso en R2. En R3 va a ser de phi, vamos a ponerlo mejor con e gorrito, como lo hacía el Kowalczyk. E1 gorrito, E2 gorrito. En R3 va a ser eso mismo más de z E3 gorrito, ¿cierto? Ya. En Rn, esto va a ser más, más de phi, ya, la coordenada n, vamos a ponerle jn, n, gorrito. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Esto lo vamos a escribir como la sumatoria, la sumatoria fea, perdón, la sumatoria de i igual 1 hasta n, de phi, acá le vamos a poner dxi, porque este es eso,
y vamos a poner el e gorrito que también se tiene que mover, ¿cierto? E gorrito i, ¿cierto? ¿Eso era tu duda? La demostración. Ya, pero sigamos. Ya. ¿Se entendió por qué escribí el gradiente de esta forma, cierto? ¿Se entendió por qué lo escribí de esta forma? Ya. No sé si sí o no. ¿Sí? Sí, ya. Sigo. Entonces, ya. Ahora, la divergencia de esto. Ya, phi, en este caso, es un escalar, ¿cierto? Cuando toma la divergencia no entiendo la notación. Ah, ya, perdón. Ya, entonces acá la divergencia también es una sumatoria, ¿cierto? Ya, j igual 1 hasta n de xj. Como phi es un escalar, lo voy a... No lo voy a dejar acá nomás. Phi igual 1 n de phi de xy es gorrito y. Ya. Ahora, esto. ¿Esto qué es? Esto es la componente... Bueno, acá le vamos a poner la j, me faltó la j, perdón. Ahí sí, ya. Esto es la componente jésima del vector gradiente, ¿cierto? Si yo tomo o sea, es todo esto, con el j, es la componente jésima del vector gradiente, ¿cierto? Es como que yo tengo mi vector 3x más 7y más, no sé, estoy inventando, más 27f, no sé, y tomo la componente 2, sería, no me acuerdo ya qué dije, pero supongo que ya, 27y. Entonces, cuando yo hago la divergencia, estoy sumando las derivadas parciales del vector. Por ejemplo, la derivada parcial de la primera componente, en este caso x, acá tiene que haber un 1 y acá también. Entonces esa la derivo con respecto a x, a x1 en verdad. Después, la segunda componente del vector, o sea, la componente 2, la derivo con respecto a x2. La componente 3 la derivo con respecto a x3. Entonces, ahí yo digo, ah, ya, entonces este vector, esta sumatoria en verdad, no es más que la forma de escribir el vector, entonces puedo escribirla de una forma más simple, que en este caso sería, rosadito, sería, ya, esto lo dejamos igual, porque es la divergencia de j igual 1, n de a de xj, de, como ya les dije que ya la primera componente, la componente 1 la derivo con respecto a x1, la componente 2 con respecto a x2, no necesito escribir esta sumatoria, sino que simplemente lo escribo como phi de phi a dxj, porque es lo mismo. Voy a tener mi de phi, que era lo que tenía acá, el vector hecho, esta sumatoria era solamente para hacer el vector, no sé si me explico. Entonces acá no necesito el vector, sino que solamente voy derivando componente a componente. Ahora esto se va a mover, lo que necesito es que se mueva con respecto a j, ya no con respecto a i, porque en este caso la divergencia es la que está mandando. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿O no, todavía no? ¿O soy muy enredada para explicar? Victoria. Ah, ya. Perfecto. Y bueno, y la demostración para abajo la entendiste, supongo. Sí, ya. Estaba viendo lo de esto. Lo del jacobiano. Entonces, cuando yo calculo el jacobiano, lo que me dice es que si yo tengo un campo escalar phi, este es un escalar, si yo calculo el jacobiano de phi, va a ser igual a d cuadrado phi de x cuadrado más d cuadrado phi de y cuadrado más d cuadrado phi
de z cuadrado. Entonces, esto es un... espérate, ¿para ese tipo de demostraciones va a estar realizando en R3 o hay que hacerlo en RN? Es que hay que hacerla en RN, porque es una demostración, po, y la divergencia no solamente existe en R3. ¿Me entiendes? Ya. A lo que iba. Esto. Entonces, esto es un escalar, ¿cierto? Uy, soy muy dispersa. ¿Ya? Y miren, yo le saqué el jacobiano a un campo escalar y me dio un escalar, una suma de la segunda derivada. Y acá me dicen, calcule el jacobiano, o sea, que demuestra que el jacobiano de G, que es un campo vectorial, es esto. Entonces, allí hay algo, es que existen, yo creo que el profe... sí, porque podía hacerlo por inducción. Tipo. No, creo que no. Yo puse los dibujitos para que... aquí Martín Reyes me pregunta si los ejercicios de pedir dibujar el campo existen en evaluaciones y así no sé cómo intuir el dibujo. No, no, creo que no. Y si te piden hacer dibujos, por ejemplo, estos dibujos como lo de los campos saliendo, todo eso, siempre son en coordenadas... ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llaman las coordenadas? Cilíndrica. Cilíndrica o esférica se llama la otra. No, creo que en esférica era la web. Perdón, era muy difícil, perdón. Em, filo. Eso. No, no creo. Y si le hacen... No. Según yo no. Nunca en un control me lo hicieron. No me acuerdo de que con algún profe lo hayan hecho. Ya, filo. Entonces, como dijo el compañero arriba, podéis demostrar esto también por inducción. ¿Ya? Pero no podéis decir como ya lo calculaste para R3 y dijiste es válido para todo. No, pero así por inducción. Bonito. Como aprendieron en álgebra. Ya. Y acá me piden calcular uy, lo he hecho 1000 veces. El jacobiano de un campo vectorial. Y sí existe el jacobiano del campo vectorial. Y esta es la forma de calcularlo. Hay jacobianos de campos escalares y campos vectoriales. Sí. Entonces, ¿hay alguna duda con alguna de estas demostraciones? ¿Con alguna de estas tres? ¿Que no haya quedado claro? Igual vamos a ver alguna. Pero está muy... Acá está, NRN. Ya. Acá me pedían calcular lo que está diciendo el jacobiano de un campo vectorial. ¿Cierto? Entonces yo dije, ya, miren. El jacobiano de un campo vectorial tiene que ser de esta forma, como la escribí acá. ¿Cierto? Porque, vamos a sacar eso. Porque el jacobiano que te dice es... ahí estaba leyendo las preguntas. ¿Existen algunos? Sí, deberían saber cuándo un campo es conservativo. ¿No se lo dijo el profe? ¿Existe algún video o programa donde pueda visualizar esas propiedades demostradas? No sé. No lo sé. ¿Alguien sabe si hay algún programa de eso? Yo nunca he ocupado ninguno. Chuta. Ya, espérenme. Voy a poner la lapicilla y les voy a decir los de los campos conservativos. No, el profe no lo pasó. Yo creo que lo va a pasar pronto, pero se lo digo acá. Campo vectorial, campo escalar. ¿Dónde lo tengo escrito? Divergencia.
Yo no recuerdo si lo pasó. Por eso lo digo al tiro. Lo tenía escrito acá, pero no lo encuentro. Tangente. Campo escalar. Ya no lo encuentro. Laplaciano. Clase. Está por aquí. ¿Hoy se dejó compartir? Ahí sí. Ya. Mi persona. Ya. Va. Una forma fácil para saber si un campo es conservativo es que el rotor sea 0 en todos sus puntos. ¿Ya? Les voy a hacer un resumen, pero se lo voy a hacer ¿cuándo es la semana del primer control? ¿Saben? ¿Les dijeron ya? El 1 de octubre el primer control. El 1 de octubre. Eso, el jueves, el próximo jueves. Ya. Entonces, esta semana le voy a... Oh, es el próximo jueves, les queda una semana más. LOL. Ya. Les voy a subir un resumen ya de todo lo que entra en el controlcillo. Y vamos a hacer, yo les tengo que subir la auxiliar hoy día o mañana de la de esta semana, si es poca materia. Y si no, si entra algo más, voy a hablar con el profe para preguntarle bien toda la materia que entra. Les voy a subir un video el lunes de la otra semana. O podemos hacer ese día, o el miércoles, podemos hacer un auxiliar de como repaso para el control. ¿Les tinca? Catalina, ¿cuál? No he visto la guía de ejercicio, la veo al tiro. ¿Aux de la guía? Ya. Dígame cuáles son los que más le costaron y hacemos eso. ¿Les tinca? Voy a ver, vamos a ver la guía. ¿Ya, Javi, se me escucha? ¿Sí? Es que tengo una duda con un concepto que sale en la pregunta 2, si la tenía a mano, que dice que la dice como pruebe que el único campo con simetría esférica. Entonces como que no entiendo a qué se refiere simetría esférica. Ah, ya, ya. Eso todavía no lo ven, pero lo vamos a ver en el video que vamos a subir. Ah, ya. Ya Mira, sí. se dice que un campo tiene simetría esférica. Lo voy a escribir ya. Pero lo vamos a escribir. Y yo pierdo todas las cosas. Ya, filo, no lo encontré. Pero lo vamos a ver en el auxiliar de... Ay, me salió. No. El auxiliar que les voy a subir hoy día o mañana. Voy a entonces sacar preguntas de la guía para este auxiliar. ¿Cuántas preguntas son? ¿Qué hice? Ya. Voy a sacar preguntas de acá para el auxiliar. Y
Para la otra auxiliar, o mejor, no sé, voy a hablar con el profe mejor, para ver cuál le hago esta semana, pero no queremos molestar al profe. Toda la semana pegada en esa... sí, no. Eso, ya, perdón, hoy que dispersa. Ya, vamos a ver lo de simetrías en la auxiliar esta semana, aunque creo que con el profe no han visto esa materia, porque el profe le está pasando sistema de coordenada ortogonal y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que esta semana van a terminar de ver eso, si no la próxima. Y si no, lo me tengo que ordenar con respecto a los problemas que voy a hacer. ¿Quieren que haga 2 auxiliares? No sé, yo hablé ayer con él y no sé, en verdad, porque uno por WhatsApp no cacha si está bien o mal la gente. Ojalá esté bien. Mandémosle ánimo y mucho ánimo. Oigan, ¿les tinca que hagamos 2 auxiliares, las 2 auxiliares que quedan de problemas de la guía? ¿O esta auxiliar problema nuevo? Y ya. Apoyo. Ya. Hagamos eso entonces. ¿Tienen alguna otra duda de este auxiliar? Esto era pura matraca, así que no creo que hayan duda de conceptos. Yo tengo la misma duda de que resolviste antes, lo de cuando cambiaste la notación en la P2. No sé si lo podrías volver a explicar. Lo único con lo que tengo duda. Sí, obvio, sí. Cuando, Ya. cuando la sumatoria la expresaste distinto. Ya, piensa esto. Lo vamos a hacer acá. Imagínate, tenemos un vector. En verdad es la divergencia. Tenemos que, o sea, el gradiente de f va a ser esto, ponte tú. De phi de x1, de phi. No, se me acabó la de no. Y de x2 más de phi de x3. Me cambio de... Hasta de phi de xn, ¿ya? Lo que te dice esta sumatoria de adentro, lo que te dice esto, de phi de xy e y, es lo siguiente. Lo que te dice esto es escribir el gradiente de esta forma. De phi de x1 e1 más de phi de x2 e2 más de phi de x3, de xn e n, ¿cierto? Es lo mismo que escribir el vector con comita, escribirlo como sumatoria con su respectiva gorrito. Entonces, ya, cuando hago el cambio, cuando paso de esto a esto, es decir, ya, si yo calculo la divergencia a este vector gradiente, lo que yo voy a hacer va a ser una suma, de las derivadas. Un ejemplo, de phi cuadrado de x1 cuadrado. Va a ser las derivadas parciales, la suma de las derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, yo acá tengo que mi índice es j, de xj. Entonces, cuando j vale 1, va a ser la derivada con respecto a 1 ¿de quién? De este 1, ¿cierto? Y este 1, todo esto 1, es la coordenada, o sea, es el valor que está en E1, ¿cierto? Entonces, para no escribir esta sumatoria, lo que yo puedo hacer es simplemente escribir esto, le saco el E gorrito, que es lo que me marca el vector, que es cada componente del vector, y lo dejo simplemente como un factor que es d de phi a de xj. ¿Se entendió? Sí, ahí sí.
¿Sí? Ya, perfecto. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra duda de esto? Supongo que no. Ya, chiquillos. Les voy a estar escribiendo en el foro esta semana para ver qué vamos a hacer el auxiliar. ¿Sí? Sí, Nicolás. Uso tablet. Valentina, dime. Ya, a ver, escribe por ahí, por el... Ya, ¿me escucha? Que sonaba algo. ¿Y qué es pen? ¿Qué me quiero comprar? ¿Cómo que es pen? ¿Qué lápiz tengo? Sí, tengo iPad y el Apple Pencil. ¿Qué pencil? Vale, pregunta por el chat nomás. Si no te suena el micrófono, no importa. Em, mándame un audio de WhatsApp. No sé. Sí, eso. Ahora silénciate, Valentina, que suena mucho ruido en tu micrófono. No, es buena, es buena. Hoy estoy en mi hora de mi siesta. ¿Qué hicieron el 18? ¿Comieron mucho? Hoy. Yo me comí una empanada en la noche y me hizo mal. Me dolió mi guatita. Ya, Javi, Ya, no aquí sé si mando el audio. Ya, alguien le ponlo. puede ¿Lo preguntar. pongo? Ya, no sé si alguien le puede preguntar a la auxiliar que la última pregunta, en la pregunta A, primero comprobamos esas propiedades para R3 y después para todo RN. Y después en la B y en la C solamente lo hicimos para R3. Entonces no sé si eso es como todo lo que hay que hacer o deberíamos justificarlo para RN también. Ahí lo escuché. Como les dije, hay que hacerlo en verdad para RN, pero escucha, en verdad hay que hacerlo como por inducción y llegáis a lo mismo. Así que podía hacerlo para R3 y después hacerlo por inducción. No sé. Oye, no soy tan matemática como... Es que en la primera justificamos una demostración particular, pues. O sea, como distinta a la de abajo. Pero podía hacerlo por inducción. Y ahí te sale para... Pero no le van a hacer demostrar cosas, ¿eh? Así que no... O si le hacen demostrar cosas, son cosas fáciles que se pueden hacer. Eso, ¿cómo se puede escribir el rotor en RN? Es que ese es el drama, po. Porque, por ejemplo, cuando ya está ahí en... No, estas con rotor y esas cosas son en R3 nomás.
En R3 esa. ¿Ok? Porque habría que preguntarle al profe cómo escribir el rotor en RN. Pero la de los, un ejemplo, el gradiente de un campo vectorial, que ese lo puede escribir fácil en RN. Pero el rotor, escribir el rotor como en... No sé cómo se escribiría, la verdad. Así que no, hágalo en R3 nomás. Igual voy a hablar con el profe a ver si les puede explicar esas cosas. ¿Les tinca? ¿Alguna otra pregunta? Au. ¿Alguien tiene otra pregunta? Igual nos quedan 10 minutos de la sesión de consulta. Eléctrica. Me preguntaron que estudiaba eléctrica. Ya. Entonces, cuídate tú también, Martín. Cuídense, chicos. Nos vemos. Bueno, ustedes me van a ver esta semana de nuevo porque voy a subir video. Y yo creo que la otra semana también vamos a hacer algo antes del control. ¿Ya? Cuídense. Bye bye, bye bye. Chao, Javi, gracias. Chau, Chao, chau. Javi, muchas gracias.